Es un privilegio otra vez darles la bienvenida. Soy el pastor Lionel, acá de la Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Emporium. Y juntos estamos pasando un tiempo de prepararnos para la venida del Señor Jesús. Entonces, cuando decimos prepararnos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos no solamente a celebrar la Navidad, que el Señor vino a vivir entre nosotros y vivir en santidad, sin pecar y obedeciendo al Padre en todo hasta la muerte y yendo a la muerte para morir por nuestros pecados. Pero sabemos que la historia no termina ahí, sino que es el principio de la historia de salvación para la humanidad, el principio de la consumación del plan de Dios para salvar a la humanidad de nuestros pecados. ¿Y por qué celebramos no solamente la Navidad, sino que el venir del Señor Jesús nos recuerda que sus promesas de que un día va a volver, la segunda venida de Cristo? Y en esa segunda venida de Cristo queremos estar preparados. En esta preparación, hoy estamos preparándonos no solamente hablando acerca de la esperanza que viene por medio de Cristo, la esperanza que encontramos en el Señor Jesús, sino que también estamos preparándonos en fe para su venida. No solamente estamos preparándonos, sino que estamos preparándonos con gozo. Y hoy celebramos también el amor del Señor. Y hoy de manera especial quiero llevarlos a tener un ejercicio de tres partes. Este ejercicio de 3 partes tiene que ver con reflexionar, es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con responder a nuestra reflexión en base a la palabra de Dios y lo que Dios nos está hablando. Y el tercer paso es acerca de regocijarse, de celebrar, de vivir en la novedad de vida que Jesús nos da. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Simplemente quiero llevarlos a que el tema del amor de Dios, hoy que así como reflexionamos, respondemos y nos regocijamos, pero quiero llevarlos por este pasaje de estas 3 instancias, por medio de los pasajes que hoy vamos a hablar, que son el pasaje de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 11, y Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Pero antes de saltar a estos pasajes, tal vez uno quiera prepararse de antemano, pero como el tema de hoy es amor, quería empezar por un pasaje que es muy conocido tal vez para muchos de ustedes, tal vez para muchos de ustedes no es, pero se encuentra en 1 Juan capítulo 4, versículo 7, y dice lo siguiente: queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Ese es el final del versículo 12. Quiero saltar al versículo 19 del capítulo 4 de 1 Juan, que dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Con este pensar acerca del amor de Dios y lo que es cómo se manifestó el amor de Dios para con nosotros, quiero llevarlos en este tiempo de reflexión como una reacción. Nosotros no vamos a Dios por nuestras propias iniciativas per se, sino que reaccionamos al amor de Dios, porque Dios es amor. No sé ustedes, pero quiero que reflexionemos acerca de lo que es el amor, porque últimamente o durante todo el tiempo de nuestra historia de la humanidad, el concepto del amor es un concepto que se abusa
y está distorsionado en muchas veces. Entonces, quiero, antes de que saltemos a los pasajes de hoy, quiero que discutamos en casa, antes de empezar, como ya tenemos esta costumbre durante este tiempo, de pensar acerca de 3 preguntas. La primera pregunta que quiero hacerte y que puedes discutir con un amigo, con tus familiares, con tus hijos, con tu esposa, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que te viene como primer pensamiento cuando alguien te dice que están enamorados o que aman a una persona? Muchas ideas, muchos pensamientos pueden pasar acerca de eso, pero bueno, que lo discutan ahí en casa. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? La segunda pregunta ¿es lo mismo amar algo que a alguien? ¿Por qué? ¿Es lo mismo amar a alguien o a algo y por qué? Y la tercera pregunta, quiero que con lo que reflexiones, ¿qué cosa loca has hecho a causa del amor? Tiene muchas historias y es un buen tiempo tal vez para contar historias en familia y poder pensar acerca de lo que significa amar a alguien y lo que hace en uno, los efectos del amor de alguien para los demás. Así que mientras discutimos esto, quiero que justamente pongas una pausa, tal vez un segundo, y quiero darte los pasajes para que cuando discutan las preguntas puedan leer justamente estos pasajes. Quiero advertirte que los pasajes que van a estar conectados tal vez no tienen en principio ninguna conexión, pero quiero que los discutan y empiecen a pensar qué significan estos pasajes. Los pasajes son 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 11, y Lucas 1, 26 al 38. Ahora pueden discutir estas 3 preguntas y los pasajes juntos y después seguimos juntos. Espero que hayas tomado este tiempo, pero en este tiempo en estos 3 movimientos de reflexionar, de responder y de regocijarnos juntos, quiero que vayamos por estos pasajes de 2 Samuel y de Lucas y quiero que reflexionemos acerca de 5 aspectos distintos del amor de Dios en estos pasajes. Uno, el primer atributo o la primera característica del amor de Dios es que el amor de Dios está siempre presente, está siempre cerca. ¿Y cómo vemos este concepto de la cercanía del amor de Dios y que Él quiere estar siempre cerca? Si uno piensa acerca de cuánto ama alguien a otra persona, quiere que estar siempre cerca, que puede compartir tiempo juntos, que quiere estar... el amor no disfruta la separación, no disfruta el hecho de no poder juntarse. Entonces, cuando vemos que Dios le promete al rey David que por medio de sus descendientes su reino continuaría, y tiene esta promesa, ¿no es cierto?, la promesa de que continuará para siempre, porque en su descendencia él será para siempre. Entonces tiene este componente, ¿no es cierto?, de que el amor de Dios que es presente tiene esta idea de la presencia de Dios. Y para la persona que era una persona común y corriente en el tiempo del reinado de David, el reinado de David trajo ciertas características. La primera característica es que trajo paz. El principio del versículo dice: cuando Dios le dio paz en todos los aspectos, David quiso construirle un templo a Dios, ¿no es cierto? Había un sentido de paz, un sentido de justicia. El pueblo de Dios estaba viviendo en paz, en un tiempo de justicia, de prosperidad, no había opresión, y eso no era común, ¿no es cierto? Había seguridad para la gente de Dios y había un sentido de gozo y un sentido de orgullo y de contentamiento, de gozo, de tranquilidad en el diario vivir. Entonces, cuando Dios le promete
que el reino de David va a continuar, ¿no es cierto? Para cualquier israelita, el concepto de que venga el reino de Dios y la continuación del reino de David tiene este componente también del deseo de que del reino de David se extienda, ¿no es cierto? Y hay ciertos componentes cuando Dios promete esto, ¿no es cierto? De la justicia, del trato de Dios para con el hijo de David, ¿no es cierto? De adoptarlo como un padre, también esa cercanía del concepto del cuidado, el concepto de estar del amor de Dios presente en cada aspecto, ¿no es cierto? Como todo padre nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos, de que puedan crecer y puedan tomar buenas decisiones. Y así también Dios sabe el corazón de David y en sus promesas está el cuidado de Dios. Pero sabemos que el reino de Dios no solamente es un reino en el que la protección de Dios está de forma como un reino terrenal, ¿no es cierto? Pero cuando la presencia de Dios, cuando vivimos debajo de la umbrella, del paraguas de la protección de Dios, sabemos que estamos cuidados. Entonces sabemos que cuando el amor de Dios habita en nosotros, la presencia de Dios y Dios mismo está cerca. Esta idea de un reino eterno, un reino cercano, un reino que trae paz, que trae tranquilidad, es un concepto de la cercanía de Dios. El deseo de Dios es que su pueblo pueda experimentar su cuidado, su compañía, su protección, su dirección y su cercanía. El amor de Dios está siempre presente. Podemos ver que el amor de Dios también se refleja en que Dios siempre cumple sus promesas. Cuando Dios promete esto al rey David, muy probablemente mucha gente durante muchos años, cuando el reino de Israel estuvo en problemas, y aún hoy en día, cuando vemos la realidad o la historia cercana, podemos ver que esta pregunta nos viene a la mente. Señor, si vos prometiste esto, ¿cómo puede ser que esto suceda, no es cierto? Y lo que Dios tenía en mente de la promesa del reino de Dios por medio de la venida del Señor Jesús, porque el Señor Jesús nació en el linaje de David, ¿no es cierto? Parte de la familia de David, y Dios cumple su promesa aún en momentos y en circunstancias en que para nosotros no cuajan demasiado. Pero en los componentes que el Señor quiere darnos de su paz, de su justicia, de su tranquilidad, continúan en sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas, ni tampoco se está durmiendo. Siempre Dios está trabajando para cumplir su propósito en nosotros. La cuestión es que a veces, aún en el descubrir lo que significa el amor, también tenemos ideas contrariadas a veces acerca de cómo es este amor y cómo se manifiesta el amor. Pero sabemos y podemos confiar en que las promesas, Dios no se olvida de sus promesas. Cuando mandó a su Hijo Jesús a vivir entre nosotros y ser parte del linaje del rey David, estaba cumpliendo su promesa que le había hecho a una persona común y corriente como David, para vivir en medio de nosotros y cumplir sus promesas de forma tan especial. Ahora, el amor de Dios también me hace acordar a este concepto de que el amor de Dios se extiende y nos alcanza a todos nosotros no tiene barreras. Alcanza a todo sector de la población. Si uno piensa, cuando Dios le habla a David, cuando Dios le hace esta promesa, le está hablando al rey David. David es un rey. Pero cuando Dios lo seleccionó para ser rey y lo eligió, lo sacó del medio de un manojo de ovejas a las que estaba cuidando,
en un ambiente que no era el mejor ambiente. Y también se aparece a María, ¿no es cierto? Y envía al ángel a hablar a María. María no tenía una posición predominante en la sociedad, ni tampoco era una de las personas a las que todos iban a acudir por recomendaciones, ayuda o consejos. Sino que María era tal vez una adolescente, una joven en la que en que su vida no era muy trascendente para el ambiente. Dios tiene esta cosa, que su amor sobrepasa y cruza todas las barreras, barreras generacionales, barreras socioculturales, barreras económicas. Entonces vemos que también cuando nos recordamos de las promesas de Dios, especialmente también de la promesa de Dios por medio de Abraham en Génesis capítulo 12, es que tampoco tiene barreras de naciones, de fronteras, de culturas o de razas. No tiene fronteras. El amor de Dios sobrepasa todo. Entonces, el deseo de Dios de que su reino esté cercano, de que su reino alcance a todas las personas, no podía ser solamente limitado para una nación, sino que en Jesús podemos ver que la puerta de acceso al Padre se abre para todos. Se abre que a través de Él todos podamos llegar al conocimiento de la verdad y a encontrar el amor y el perdón del Señor Jesús. El cuarto aspecto del amor de Dios es que el amor de Dios hace posible lo imposible. Cuando nosotros no sabemos cómo Dios va a cumplir sus promesas, como nadie sabía bien cómo iba a ser para Dios para perdonar nuestros pecados cuando nuestros pecados demandaban nuestra propia sangre, y no solamente cubrir nuestros pecados, sino perdonar y limpiar nuestra vida y darnos una nueva oportunidad. Todo eso estaba ya en el plan de Dios desde el principio, pero para nosotros no lo podíamos conocer, no lo podíamos entender, y hasta que el Señor no lo hizo por nosotros y nos lo explicó, no había manera de poder entenderlo. Entonces, cuando miramos esto, vemos que el amor de Dios mueve las cosas de tal manera en que no haya nada que interrumpa la relación entre Dios y nosotros. Dios, por medio de su amor, hizo que la barrera de nuestro pecado, que era imposible de sortear por nuestras propias fuerzas, Él hizo lo que nosotros nunca podíamos haber hecho en nuestras propias fuerzas. Su amor nos alcanza, está presente, cumple sus promesas, y su amor hace lo imposible posible. El quinto aspecto que quiero que veamos es que el amor de Dios es paciente. El amor de Dios es paciente para con nosotros. Con esto me hace acordar a una historia de un profesor un profesor de música. Un profesor de música que enseñaba clases avanzadas de música. Se puso como meta poder enseñar a sus hijos y a sus amigos a poder tocar cierta canción. En el medio de enseñar la canción, se empezó a frustrar, y su frustración empezó a acumularse de tal forma que en el medio de la práctica empezó a gritarles a los pobres nenes entre 5 y 7 años: ¡El tiempo! ¡El tiempo! Nadie tiene cuidado del tiempo. Esto no es una salsa, esto no es un rock and roll, no es un vals, hay tiempo y nadie está... Y vino la esposa, ¿no es cierto? Shh, calma, paciencia. Acordate que solamente tienen entre 5 y 7 años. Pero el tiempo, sí, el tiempo, ya van a entender el tiempo. Tranquilo. A veces cuando nosotros sabemos algo y lo que esperamos que sea innato de saber para otros, tenemos una gran dificultad de ser paciente para los que no pueden estar a nuestro nivel. No tenemos paciencia para poder explicar, no tenemos paciencia para navegar las dificultades de la otra persona. El que es un maestro, y especialmente maestros de niños pequeños, tiene que tener una capacidad de enseñar
y de sortear esas frustraciones o esas expectativas que no son realistas acerca de las capacidades de los nenes para aprender. Y eso me hace acordar que el amor de Dios, el Dios que es todopoderoso, que es infinito, que nos ama tanto, que dejó su trono para vivir entre nosotros, aún vemos que su paciencia nos alcanza, que aún aunque no entendamos completamente su plan, no entendamos sus propósitos completamente, y aún aunque nuestro compromiso con el Señor Jesús muchas veces esté marcado por nuestras faltas, nuestra falta de fidelidad y nuestro propio desarreglo, vemos que el Señor a lo largo de la historia tiene paciencia para llevarnos, para explicar su plan, para llevarnos al conocimiento de quién es Él y de llevarnos a poder entender cuánto nos ama, que su amor es increíble. Ahora, ¿por qué quiero parar acá? Porque vimos 5 aspectos del amor del Señor que en estos pasajes. Cómo es que Dios le llama a María y para cumplir la promesa que le había hecho no solamente a David, pero también a Abraham. Y sabemos que el propósito de Dios continúa, ¿no es cierto? Que el amor de Dios no quiere que nos quedemos en solamente una linda historia, sino que podamos recibir el amor de Dios. Vemos en la historia, cuando leemos Lucas capítulo 1 y vemos la reacción de María. Con mis hijos estamos estudiando la reacción de Zacarías, la reacción de Elizabeth y la reacción de María cuando el mensaje de Dios vino, ¿no es cierto? Y vemos en el pasaje de Lucas que cuando María, aunque María no entienda, no había podido comprender completamente cómo iba a ser el proceso en que Dios se iba a manifestar en su vida. El versículo 34 de Lucas capítulo 1 dice: ¿cómo puede suceder esto?, pregunta María, pues yo soy virgen. Y el ángel le explica que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Tantos detalles que Dios no se abusa en su conocimiento, sino que nos lleva un paso a la vez, ¿no es cierto? Y María responde en el versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Encontramos que no solamente María reflexionó en las palabras del ángel, nosotros no solamente estamos reflexionando acerca del amor de Dios, de que el reino de Dios quiere que sea palpable y cercano a todas las personas, y Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y que puedan estar cubiertos por su amor, por su cuidado y por su protección. Nosotros cuando reflexionamos, podemos reflexionar y quedarnos ahí. Pero mi deseo es que no reflexiones solamente, sino que tu respuesta sea satisfactoria, que sea afirmativa, que sea una respuesta de decir: Señor, la verdad me supera, tu amor me supera. Y la verdad es que nos supera en la capacidad de entender. Pero aunque no lo entienda, Señor, haz en mí, cambia mi vida, Señor, y que tu amor se refleje en mi vida. Señor, que la forma en que tú me has amado pueda continuar transformando mi corazón y que en mí, Señor, pueda tu amor fluir hacia otros, ¿no es cierto? Como leímos en el pasaje de 1 Juan. Si hemos experimentado de su amor y decimos: Señor, quiero más de tu presencia, más de tu cercanía, más de tu presencia, más de experimentar la promesa del cumplimiento de tus promesas, de disfrutar que me has alcanzado y has hecho lo imposible para que pueda conocerte. Y Señor, quiero disfrutar también de tu paciencia, pero no abusar de tu paciencia, sino caminar en paz y en tu gozo, en tu esperanza, en tu
capacidad de hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces quiero que reflexionemos, que reaccionemos, que respondamos a su llamado de disfrutar de su amor y de hacer lugar en nuestra vida para Él. Y como tercer movimiento, no solamente reflexionar, no solamente responder, pero regocijarnos. El regocijo solamente viene como consecuencia de haber dicho sí al amor del Señor Jesús. No hay nada peor que cuando el amor es rechazado, porque la respuesta no es justamente gozo, sino es tal vez incomodidad o rebeldía o duda y tal vez malestar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la reacción que sucede en mi corazón cuando entiendo, escucho y reflexiono acerca del amor de Cristo? Mi deseo es que cuando decimos, sí Señor, ven hasta mi vida, que experimentemos de su paz, de su gozo y podamos regocijarnos en lo que Él está haciendo y disfrutar de su amor. La pregunta para todos nosotros es, ¿cómo puedo disfrutar del amor de Dios durante esta semana? ¿Cómo puedo expresar el amor de Dios hacia otras personas? Y con esas dos también quiero darte otras preguntas para que estén pensando juntos. Y son las siguientes. ¿En qué manera has visto el amor de Dios y el amor de otras personas hacia tu vida durante la última semana? A veces pasamos por la vida, recibimos de su amor, pero no reaccionamos, no hacemos nada. ¿Cómo has visto el amor en acción durante esta semana? La otra parte es cómo podemos responder al amor de Dios durante esta semana. Cómo podemos responder o reconocer también el amor de otros durante esta semana. El amor tiene 3 niveles. 1, el nivel de recibir, el nivel de aceptar y el nivel de dar. Entonces, quiero que pensemos en estas preguntas. Por ahí fueron varias, pero quiero que estemos reflexionando acerca de eso. Y quiero que terminemos hoy con este pensamiento. Que la gracia de Dios fue derramada en todos nosotros. No para que tengas que demostrar algo al Señor Jesús, como que fueses digno de su amor. No, el amor la gracia del Señor, el amor de Dios tiene ese componente de gracia, del regalo inmerecido, y que no tenemos que probar nada. Sos amado por Dios, eres amado por Dios, amada por Dios. Quiero animarte a que dejes que el amor del Señor continúe transformando tu interior, desde el interior hacia el exterior. Y que esta semana sea una semana en que no solamente reflexiones, en que respondas, pero que también te regocijes en el amor del Padre. Dios te bendiga.